Bendiciones a todos mis hermanos. Este es un tiempo hermoso hoy, es tiempo de renuevo de nuestras vidas. ¿Pueden decir amén a esto, hermanos? Es tiempo de cosas mejores, es tiempo de poder recibir las promesas que Dios ha hecho para cada uno de nosotros en Jesucristo. Amén, hermanos. Hoy estamos diciendo que lo mejor está por venir. Estamos declarando esto, ha sido el lema de todo este mes. Hemos escuchado los mensajes a través del pastor Guillermo que han ido encarrilados hacia creer a las promesas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Yo quisiera invitarle a usted a leer conmigo en el libro de Éxodo capítulo 11, para que nos pongamos de pie y leamos esta palabra. En el libro de Éxodo capítulo 11, vamos a estar hablando acerca del capítulo 11 y el capítulo 12 del libro de Éxodo, pero quiero leer algunas partes de este texto en el capítulo, pongámonos de pie con el libro en la mano, con la Biblia en la mano, en el capítulo 11. Dice el versículo 4, 5 y 6 y 7, el versículo 4 dice: dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Después dice en el capítulo 12, el siguiente capítulo, en el verso 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. El versículo 12, sáltese al versículo 12, dice: yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios contra los dioses de Egipto. Y dice: yo Jehová. Yo Jehová. Vamos a entrar al tema de la Pascua el día de hoy. Y quiero que oremos y le pidamos a Dios que traiga revelación a nuestros corazones a través de esta palabra. Padre, te alabamos y te bendecimos. Hoy estamos reunidos en esta iglesia y hay gente viendo a través de las redes sociales este tiempo de alabanza y este tiempo de palabra. Y queremos que tu palabra transforme el corazón de cada uno de nosotros, porque estamos declarando que este es tiempo de promesas, que este es tiempo de recibir las promesas que tú has hecho hace mucho tiempo para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra iglesia. Señor, hoy declaramos que tú quieres hablarnos y bendecirnos, y quieres transformar nuestra vida conforme a tu voluntad. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Desde hace mucho tiempo atrás, Dios se había dado una promesa a Abraham, una promesa en el libro de Génesis, una promesa de bendición, una promesa de que en su simiente serían benditas las familias de la tierra. Dice el capítulo 12 del Génesis, no lo tienen que buscar ustedes. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y serás bendición. Dios le da una promesa y le dice 2 cosas importantes: te voy a dar la tierra y también voy a multiplicarte, voy a bendecirte, voy a hacer que tu descendencia sea grande. Promesa de bendición, una promesa de multiplicación y una promesa de heredar una tierra especial, una tierra importante, una tierra buena para su pueblo.
Dios anhela que su pueblo herede estas bendiciones, que herede la multiplicación, que herede la tierra, que herede cosas que Dios ha prometido para él. Dios está interesado en bendecir a su pueblo, y en este tiempo también las promesas de Dios son para cada uno de nosotros. Promesas de bendición, promesas de heredar bendiciones. Para ellos, la tierra era una tremenda bendición, un tremendo lugar, y como lo es para cada uno de nosotros en este tiempo. ¿Quién no se alegra por tener su propiedad, su tierra, su casa, su lugar? Siempre va a ser una bendición para cada uno de nosotros. Y en este tiempo Dios ha prometido a Abraham descendencia, multiplicación. Y suceden cosas tremendas en las cuales no vamos a detenernos porque ya se nos habló bastante acerca de esto, pero Dios, en medio de las circunstancias difíciles, Dios multiplica a su pueblo. Y el pueblo está creciendo y el pueblo es numeroso, pero en el pasaje que estamos leyendo del libro de Éxodo, el pueblo se encuentra en una condición tremenda de esclavitud. El pueblo de Dios, a pesar de ser numeroso, está viviendo en esclavitud. Está viviendo en una condición tremenda de maltrato, de manipulación, de castigo, viviendo y trabajando para dioses extraños prácticamente, porque los faraones, los egipcios adoraban a miles de dioses. Y entonces Dios está interesado en que esa promesa no se olvide en el corazón de su pueblo, que Dios prometió para su pueblo darle una tierra, darle bendición, darles la libertad para poder adorarle. Y recordarles que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Una promesa de heredar bendición, una promesa de heredar cosas buenas. Entonces, durante todo ese proceso suceden las plagas que Dios envía para liberar a Egipto. Y la última plaga, que es la más tremenda, la plaga de la muerte de los primogénitos. Y hay una promesa en Dios para su pueblo también, a pesar de todo esto. Hemos leído en el Éxodo cómo Dios le dice que va a suceder todo esto. Morirá todo primogénito, habrá clamor, no solamente morirán los primogénitos de los seres humanos, también de los animales. Habrá una plaga y morirían también los primogénitos de los israelitas, también todos los primogénitos debían morir. Pero había una cosa que debía hacer el pueblo para que los hijos de los israelitas no muriesen, y era que debían hacer un sacrificio de un cordero, sacrificar un cordero, y que la sangre de ese cordero debería ponerse en un recipiente especial, y con un hisopo deberían manchar las bases de las puertas, los dinteles de las puertas, los troncos que sostenían las puertas, mancharlas con la sangre. Y que esa iba a ser la señal cuando la muerte llegase a el pueblo, cuando la muerte llegase al pueblo, cuando mirase la sangre untada en los dinteles de las puertas, cuando la muerte viera la sangre que estaba manchada ahí en las puertas, entonces la muerte iba a pasar por alto de esa casa. Y eso es la Pascua, eso significa la Pascua, pasar por alto, saltar sobre. Por eso en inglés la palabra correcta es Passover, ¿no? Es pasar sobre la Pascua. Eso es la Pascua. Dios establece un pacto con su pueblo, que al ver la sangre, Él iba a pasar, la muerte iba a pasar, y Dios iba a salvar la vida de los primogénitos de aquellos donde hubiese sangre manchada en las puertas. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros entendamos que esta palabra Pascua significa pasar por alto. Pasar por alto. Hace una referencia a la manera en que Jehová protegió a los israelitas de la plaga en la que murieron los primogénitos.
Es tremendo. Hemos venido estudiando todo esto en el libro de Éxodo, capítulo 11 y 12, y siempre tenemos que entender nosotros como pueblo de Dios que toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, apuntan a un personaje importante en la creación y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Puede decir amén a esto, hermanos? La palabra de Dios siempre tiene el hilo conductor del deseo de Dios de salvar, de rescatar, de redimir al pueblo de Dios desde el principio hasta el final. En la palabra de Dios se va a apuntar hacia la salvación a través de Jesucristo. El plan de Dios no cambia, es buscar la salvación de su pueblo en todo tiempo. A pesar del pecado del hombre, Dios está buscando las maneras de salvarle y les promete acompañarle siempre. Éxodo nos muestra cómo Dios está cumpliendo la promesa a Abraham, una promesa cumplida, y vemos aquí el pueblo de Dios cómo se ha multiplicado, cómo ha crecido, pero también nos enseña que Dios ve que su pueblo no está en el lugar donde debe estar. No debe estar sufriendo. Dios escucha el clamor de su pueblo y quiere rescatar a su pueblo. No debe estar en ese lugar. Mi pueblo no debe estar en esclavitud. Dios quiere que su pueblo pase a la tierra que le ha prometido, a una tierra importante, una tierra donde puedan adorarle con toda libertad. Pues siempre Él estaba con ellos. A pesar de que aparentemente estuvieron ahí tanto tiempo, pareciera que Dios no estaba con ellos, pero Dios sí estaba escuchando, sí estaba esperando el momento para glorificarse y que pudieran ver su gloria. En el libro de Éxodo podemos ver que este pueblo estuvo ahí 400 años. Tremendo tiempo, tanto tiempo. Muchos podrían pensar, pues el pueblo ya se olvidó de las promesas, o Dios, mejor dicho, se olvidó de las promesas. ¿Cómo es posible que 400 años viviendo en esclavitud? Pero Dios estaba pendiente de su pueblo, los multiplicó, los bendijo, los hizo fuertes, los preparaba para ese momento especial. Dios estuvo preparando a su pueblo, era un pueblo fuerte. Dice la Biblia que las parteras veían que los niños nacían robustos y fuertes. Era un pueblo fuerte, Dios estaba con su pueblo. Dios estaba rescatando y librando a su pueblo siempre. Era un pueblo que Dios había multiplicado. A pesar del cautiverio, a pesar de que estaba en gran dificultad, a pesar de las circunstancias en que estaban ahí viviendo en esclavitud, Dios estaba planeando ya rescatar a su pueblo y hace que hay un hombre que surja en medio de las aguas que se llama Moisés y que viene a liberar a su pueblo a través del poder de Dios. Y suceden las plagas, sucede todo esto, en el cual Dios está buscando rescatar a su pueblo. ¿Ustedes creen que lo mejor estaba por venir para este pueblo? Sí, estaba en esclavitud y lo mejor estaba por venir para ellos. Yo quiero que usted se mire a sí mismo y se pregunte, ¿cree usted que lo mejor está por venir para su propia vida también? Quizás tuvo muchas cosas buenas en el pasado, quizás perdió muchas cosas buenas en el pasado, pero aún así hoy seguimos declarando y seguimos diciendo que lo mejor está por venir en nuestras vidas. Puedes levantar una mano y decir, Señor, yo creo que para mi vida lo mejor aún también está por venir. Para mi familia también lo mejor está por venir, porque tú tienes cosas buenas, cosas grandes, cosas nuevas preparadas para la bendición de mi familia, para la bendición de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Podemos darle un aplauso al Señor por esas promesas de bendición que ha dado sobre cada uno de nosotros. Y podemos decir siempre lo mejor está por venir. Todo pecado, toda desobediencia merece un juicio. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todo aquello que es desobediencia merece un sacrificio de muerte. Y el cordero que fue sacrificado en aquellos tiempos era un cordero, una oveja, una cabra, que era sacrificada y su sangre venía a ser lo que el ángel de la muerte vería
y no traería muerte sobre aquel pueblo donde viera la sangre, sobre aquella casa. Dice Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, hermanos. Por lo tanto, siempre vamos a ver que la Pascua apunta hacia Jesús. La Pascua es una representación de lo que Jesús vino a hacer en nosotros. En el libro de San Juan, en el capítulo 1, versículo 29 y el versículo 36 nos dice, San Juan capítulo 1, 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y Juan dijo estas palabras, y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dijo estas palabras, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después en el versículo 36 dice, y mirando a Jesús que andaba por el río, dijo, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. La primera vez que alguien me preguntó acerca de lo que significaba el Cordero de Dios, yo no pude contestarle. Yo escuchaba el canto en la iglesia donde yo me congregaba, en la iglesia católica, y escuchaba aquel canto que dice, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Y yo lo canté muchas veces porque me gustaba el canto, y cuando me preguntaron que si lo entendía, un cristiano me preguntó un día, ¿entiendes esto? Y yo le dije, me quedé en la luna, no sé qué significa. Y me explicó del Cordero Pascual que se sacrificaba en el pasado, y que Jesús ahora, en este tiempo, también podía salvarme, porque Él era mi Cordero que me daba la paz y la salvación eterna. Amén, hermano. Qué hermoso es entenderlo, qué hermoso es vivirlo, qué hermoso es experimentarlo. Por eso es importante que usted y yo entendamos y estudiemos la palabra y entendamos el propósito de esta palabra, porque las promesas dadas a Abraham, las promesas dadas a su pueblo, hoy se cumplen en nuestras vidas a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Él se cumplen. Por eso nuestro Señor Jesús murió en medio de la celebración de una Pascua. Algunos podrían pensar que esto es producto de la casualidad. Esto no es casualidad, sino que fue parte de un plan maravilloso de Dios, originado en su corazón para traer la salvación a nosotros. Él entendía claramente cuándo había llegado su hora para poder sacrificarse, y se cumplió la profecía, se cumplió la palabra que Dios había de sacrificar, un cordero en el tiempo de la Pascua. Ya no era justo sacrificar animalitos. El pecado entró por un hombre, debía salir también por un hombre. Jesús es el Cordero Pascual que quita todo pecado. Esa noche Jesús transformó esa Pascua, porque Él tomó también y participó de la Pascua. Él celebró la Pascua con sus discípulos y les recordó lo que vamos a hacer el día de hoy nosotros dentro de unos momentos. Este cuerpo, mi cuerpo es el Cordero sacrificado, mi sangre es la sangre del nuevo pacto, la nueva alianza. Yo soy la Pascua. Él iba a ser la Pascua. Jesús estaba participando de algo importante. Él sabía que había un nuevo pacto, que ya no iba a ser un sacrificio de una oveja, sino un sacrificio de una persona, que iba a traer la salvación a la humanidad. ¿Por qué decimos los cristianos entonces? ¿Por qué los cristianos hablamos de que Jesús es nuestra Pascua? Porque la misma palabra nos enseña, ¿verdad? Dice, en primer lugar, vamos a ver tres cosas importantes por qué hablamos de que Jesús es nuestra Pascua. Y podríamos estar todo el día hablando de la Pascua y haciendo referencia y relacionando cada texto y cada parte de la historia de la Pascua en el Éxodo con la vida de Jesucristo. Podríamos estar todo el día hablando de esto, pero quiero referirme a tres cosas. Número uno, Jesús, el Cordero y la oveja en aquel tiempo fueron apartados y eran sin defectos. La oveja tenía que ser sin defectos.
Jesús no tenía pecado. Jesús era sin defectos y fue apartado con anticipación. Fue ungido con anticipación. ¿Recuerdan aquella mujer que derramó el frasco de perfume a los pies de Jesús? Estaba ungiendo sin saber lo que iba a pasar, ungiendo a Jesús. El cordero debía ser apartado de las ovejas y no tenía que tener ningún defecto. Dice Éxodo 12:5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, hablando de Jesús, en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, hermanos. Número 2, la palabra dice que ni un hueso de este Cordero había de ser quebrado. No podía quebrarse, no debía quebrarse los huesos. Y en el libro de Éxodo capítulo 12, verso 46 dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. En el Nuevo Testamento se nos vuelve a decir en el capítulo 19 del libro de San Juan, en el verso 33, mas cuando llegaron a Jesús, cuando estaba en la cruz, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y en el verso 36 nos dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Toda la vida de Jesús es una completa réplica de lo que es el Cordero de Dios sacrificado en el tiempo de la Pascua. Jesús cumplió las promesas. Esto no es casualidad. En la cruz Dios está revelando la gloria de Dios en medio de una situación dramática. Su gloria se derrama, su ira está ahí manifestada, la ira de Dios, el quebrantamiento en la vida de Jesucristo, pero eso es lo que expresa Dios con este sacrificio, es que Él tiene misericordia para con los pecadores. Dios está interesado en salvar, en rescatar, en bendecir, y es el amor de Dios reflejado ahí, en ese sacrificio. Un padre entregando a su propio hijo para morir por nuestros pecados, por los tuyos y por los míos. Amén. Número 3, es importante ver cómo en medio de este sacrificio Dios ofrece una salvación eterna para cada uno de nosotros. En medio de este sacrificio Dios está ofreciendo algo nuevo, algo que está por venir en la vida del ser humano. El sacrificio, este sustituto, esta oveja, quien debía morir no era la oveja, era el ser humano, porque el ser humano era el que había pecado, pero la oveja vino a sustituirnos a nosotros y morir por nuestros pecados. Un sustituto. Siempre había que sacrificar algo para poder librarse de la muerte a causa del pecado. Tantas ovejas que fueron sacrificadas, años y años. Su entrega, su sangre, su muerte y su resurrección nos dan ese regalo inmerecido por la misericordia de Dios a nosotros. Éxodo 12:27 nos dice, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y en Primera de Pedro, en el Nuevo Testamento, ya nos dice el capítulo 1, verso 18 y el verso 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es tremendo, y podríamos estar todo el día hablando de la comparación del cordero
con Jesús. Y usted va a ver cómo se cumple todo, hasta la hora de la muerte, hasta la hora del sacrificio, y cómo el pueblo pasó de un tiempo de esclavitud a un tiempo de libertad. Y lo primero que hicieron al salir de ese tiempo de esclavitud a un tiempo de libertad fue adorar al Dios que les había dado la libertad. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Y hoy quisiera, a manera de conclusión, aunque no estoy terminando, porque quiero que la conclusión nuestra sea la respuesta nuestra a este sacrificio de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios anhela? ¿Qué es lo que Dios espera? En primer lugar, Dios espera que usted y yo estemos preparados, listos, preparados para la libertad. Estemos capacitados para la libertad, que estemos entendidos que hemos sido llamados a ser libres como el pueblo de Dios había sido llamado para ser libre y para adorar a Dios todo el tiempo que el pueblo quisiera adorar a Dios. Pero mientras estaba en esclavitud, el pueblo no podía adorar a Dios porque no tenía la libertad. No tenía libertad para adorar al Señor porque estaban oprimidos. Yo me pongo a pensar cuántos edificios construyeron los cristianos, los israelitas, el pueblo de Dios, para otros dioses. ¿Cuántos? Podríamos decir que las pirámides prácticamente, que hoy el mundo admira, muchas de ellas fueron hechas por el pueblo de Dios. Construcciones para los egipcios, para los faraones, para los que adoraban a otros dioses, pero viviendo en esclavitud, Pues Dios está interesado en que su pueblo hoy también salga de la esclavitud del pecado, salga de la esclavitud de aquello que le impulsa a desobedecer a Dios y adorar a otros dioses que están tratando de manipular la vida del ser humano en el tiempo presente. El tiempo presente también está influyendo en nuestras vidas para que adoremos a otros dioses, para que adoremos el dinero, para que adoremos tantas cosas en la vida, pero que nos olvidemos de Dios. Pero Dios está interesado en sacarnos de esa esclavitud y trasladarnos a la libertad en Dios para adorar y bendecir el nombre del Señor eternamente. Amén, hermanos. Que estemos preparados. Mire, a mí me encanta el capítulo 12 del libro de Éxodo, el versículo 11. El versículo 11, yo no sé si usted lo ha leído, pero dice el versículo 11 de Éxodo 12, y lo comeréis así. Mire cómo lo debe comer. ¿Cómo venimos a la casa del Señor? ¿Y cómo vamos a comerlo? Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, porque es la Pascua del Señor. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué tienen que estar con las cosas en su espalda? Ceñidos sus lomos, con sus ropas, con su maritate, con sus cosas. Preparados, vestidos y calzados y con el bordón en la mano. ¿Para qué? ¿Preparados para qué? ¿Para qué se viste usted bien elegante? ¿Para quedarse en su casa? ¿O para salir? Por lo general lo hacemos para salir. Cuando venimos a la iglesia, buscamos venirnos bien guapetones. Bueno, los hombres no tanto, pero las mujeres sí. El hombre nos ponemos lo que encontramos primero, pero la mujer se arregla un poquito más. Pero en general, como don Gregorio, se viste elegante cada domingo que viene aquí a la iglesia, en general, el pueblo de Dios, Israel, debía comer el cordero preparados para salir. Preparados para la libertad, preparados para movernos, preparados porque viene algo bueno,
preparados porque algo bueno viene para el pueblo, estar listos, estar preparados, estar con los zapatos puestos. No podían comerlos sin zapatos, tenían que estar calzados. ¿Por qué? Porque tenían que salir, porque era un tiempo de libertad, era un tiempo de bendición. Usted y yo debemos hoy estar preparados con la palabra de Dios, creyendo en el Señor, preparados porque habrá tiempo de libertad. Y usted que no conoce a Dios, que no ha rendido su vida al Señor todavía, Dios le dice: apresúrese, prepárese, póngase su ropa, sus zapatos, porque la libertad viene y necesitas estar listo, porque Dios tiene una bendición para ti. Vas a cruzar a la tierra prometida, vas a cruzar a la bendición de Dios. Preparémonos, ceñidos, calzados, con el bordón en la mano, listos para ir y caminar hacia la bendición. Amén, hermanos, preparados. Cristo es nuestra Pascua y hoy usted y yo debemos recibir en nuestros corazones la certeza, la seguridad de que en Cristo hemos sido llamados a la libertad. ¿Pueden decir amén? Invitarles a ponerse en pie con la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 5, si me hacen el favor. Como dije, hay muchas cosas que he dejado por alto, pero que usted debe entender que hay poco tiempo para estar aquí al frente. Apocalipsis 5, versículos 6, 7 y el versículo, hasta el versículo, bueno, yo voy a parar hasta donde ya creo que ya debo parar. Dice el versículo 5, Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6, perdón. ¿Lo tienen? Dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién? Del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son oraciones de los santos, y cantaban un nuevo canto diciendo, digan todos juntos: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Con qué? Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y dice el versículo 10 todos juntos: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dice después el 11: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de ellos, que decían a gran voz, todos juntos: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, todos juntos: al que está sentado en el trono y al Cordero, ¿qué, hermanos? Sea la alabanza, ¿qué más? La honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Esto es para gloria y honra del Señor, el sacrificio que Dios ha hecho por nosotros. Hay un sacrificio que Dios hizo por cada uno de nosotros, y Él es el Cordero Pascual, en el cual estamos incluidos todos nosotros. Esa promesa es para nosotros. Decía en el canto que hemos de recibir las promesas, que es tiempo de alcanzar las promesas. Este es tiempo de recibir las promesas de Dios en nuestras vidas. A libertad ha sido llamado, pero sobre todo para adorar a tu Dios, a tu Rey, a tu Señor. Amén. Le invito a levantar sus manos y adorar
al que vive, al Cordero sacrificado, al Cordero Pascual. Padre, te alabamos y te bendecimos. Nos ceñimos nuestros lomos, nos ponemos nuestra ropa, nos calzamos con el apresto del Evangelio. Señor, estamos con nuestro bordón en nuestras manos, preparados para recibir las promesas de libertad en nuestras vidas. Tú nos has dado la libertad en Cristo Jesús. Hoy creemos que la tenemos, la recibimos, y por fe muchos más vendrán a ti y recibirán la libertad y esa salvación eterna. Señor, queremos adorarte y queremos bendecirte. Ayúdanos a entender todo esto, tu sacrificio, y ayúdanos a aprender a vivir para ti, ahora y siempre. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias porque eres el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén.